Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo estudio de la Iglesia Bautista Bonanova. Y yo espero de todo corazón que esos estudios sean de bendición para ti, así como lo es para mí el prepararlo y el poder hacer esta grabación para que todos podamos disfrutarla juntos. Muy bien, pues vamos a seguir el tema que estamos tratando estas últimas semanas acerca de estar ocupados. Y realmente es fundamental, es básico. El que ya sea que estamos confinados o no, el cristiano se vea metido de lleno, ocupado en su edificación espiritual. Así que esta tarde vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses y vamos a hablar acerca de un pequeño tema que Pablo menciona acerca de estar ocupados. Pero antes de ello vamos a dar un pequeño contexto acerca de este libro. Si tú lees el libro entero de pe a pa, te darás cuenta que Pablo está agradecido por esta iglesia. Recuerda, tiene buenos recuerdos y escucha de ellos muy buenas cosas. En el versículo 3 de capítulo 1 encontramos estas palabras: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra, fíjate aquí, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo ha dado una descripción de la iglesia preciosa. De hecho, es que difícilmente vamos a encontrar una descripción mejor para una iglesia. Una iglesia que abundaba en las obras de la fe, en el trabajo de su amor y en la constancia en la esperanza. Y yo quiero proponer, como pastor y como iglesia, que como congregación busquemos hacer de estas tres marcas nuestras marcas. Que realmente abundemos en amor, abundemos en fe y seamos constantes en la esperanza. Y precisamente esta esperanza es el tema principal de la epístola. La esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Y sabemos que está por venir, no sabemos si va a ser de aquí un día, de aquí un mes, de aquí un año, no hay fecha puesta, sabemos que estamos cerca, pero no sabemos cuánto. Pero esta epístola, por supuesto, es el tema principal y quiere dar ánimo a los hermanos a seguir adelante y permanecer fieles. Pero como subtema, Pablo trata acerca de varios temas prácticos para la iglesia. Y en esta tarde, pues vamos a estudiar con la ayuda del Señor uno de estos pequeños temas que va, por supuesto, directamente relacionado con la palabra ocupados. Así que antes de entrar en ello, déjame leer un versículo que creo que es necesario hablar antes de poder entrar de lleno en el tema. Lo encontramos en Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y es fundamental y es básico para todo cristiano el que estas palabras sean una realidad. Este, por supuesto, es el Señor Jesucristo hablando en el Sermón del Monte, que estudiamos los domingos, por cierto, y Jesús está diciendo acerca de qué es lo más importante que una persona y que un creyente puede hacer con su vida. Y es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta debe ser nuestra preocupación número 1. Este debe ser el eje de nuestra vida, el eje que mueva nuestras ruedas. Este debe ser el común denominador de todas nuestras acciones. Buscar primeramente el reino de Dios. Pablo dice: y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que eso tiene que estar totalmente enlazado. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Hasta qué punto debo yo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Es decir, ¿puede el buscar el reino de Dios y su justicia puede ser tan importante
hasta el punto de eclipsar y de negligir nuestras necesidades físicas? ¿Es esa la voluntad de Dios? Una buena respuesta, o aparentemente una buena respuesta sería: sí, por supuesto, claro que sí, por encima de todas las cosas. Pero ¿es eso cierto? Pablo trata en esta epístola acerca de esto. Porque igualmente que muchas veces encontramos a hermanos que negligen las cosas del Señor para ocuparse de las cosas físicas, y pues escuchamos predicaciones y exhortamos a los hermanos, y esto lo hacemos todos, ¿de acuerdo? Y es algo a lo que nuestra carne está inclinada. Negligimos o ponemos por encima lo que parece más importante al momento y negligimos lo espiritual. Pero entonces el versículo se aplica, ¿verdad? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero ¿qué pasa si lo hacemos a la inversa? Si nos enfocamos tanto en lo espiritual y pretendemos ser tan espirituales que negligimos las necesidades físicas nuestras y las de aquellos que nos rodean. ¿Es eso correcto? ¿Es eso excusable? ¿Es esa la voluntad de Dios? Si os acordáis, Salomón, en su libro de Eclesiastés, menciona o dice estas palabras: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y está claro que hay veces que yo tengo que estar ocupado en las cosas espirituales de un modo directo, pero hay otras veces que uno debe trabajar, que uno debe descansar, que uno debe comer. Ahora, ¿quiere decir eso que no es la voluntad de Dios porque no es algo tan espiritual? ¿Quiere decir eso que si yo estoy siempre metido en las cosas del Señor, de la iglesia, y dejo el resto de lado, es la voluntad de Dios? En la iglesia de Tesalónica había gente que pensaba así. Y no solo eso, sino que además se aprovechaban para que los demás proveyesen para sus necesidades. Y había un poco, sino bastante, desorden al respecto. Así que Pablo, brevemente, pero muy claramente, trata sobre el tema. Así que el versículo que vamos a estar hablando esta tarde lo encontramos en el capítulo 4, versículos 9 al 12. 4, versículos 9 al 12. Y dice así: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. En los versículos que preceden estos versículos que hemos leído, Pablo habla acerca de la pureza. Y a continuación empieza a hablar del amor fraternal. Y este amor fraternal no es el mismo que el amor ágape, que el amor que caracteriza la vida cristiana. Ese amor sacrificial, ágape. El amor que mira por el beneficio del otro, incluso cuando es en nuestro detrimento. De hecho, es que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, encontramos que Juan dice que nos amemos unos a otros. Es como la marca del cristiano, ese amor sacrificial. Y aquí Pablo habla, por supuesto, de este otro amor, amor fraternal, amor fileo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es amor? Amor es buscar el más alto bien
para el ser amado. Y el cristiano debe entender claramente que el más alto bien para el ser amado es que la gloria de Dios sea manifiesta en la vida de esa persona. Por supuesto, eso es lo más alto a lo que podemos llegar. El ser más y más y más parecidos a Cristo. Si os acordáis, en los domingos hablamos del Sermón del Monte y cómo Jesús, hablando a sus discípulos, les dice una serie de características que producen bienaventuranza o felicidad. Felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los mansos. ¿Vale? Son características que producen verdadera felicidad. Y la Iglesia, y esta palabra amor, cuando hablamos de amor, estamos buscando lo mejor para la persona a la que amamos. Y lo mejor es que se parezcan al Señor Jesucristo. Ahora bien, Pablo en esta epístola deja muy claro que esta iglesia en Tesalónica no solo tenía, sino que además abundaba en amor ágape. Ya hemos leído el versículo 3, que decía, hablaba acerca del trabajo de su amor. También está el capítulo 3, versículo 6, que dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor ágape, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también vosotros a vosotros. ¿De acuerdo? Además que destacar que la iglesia de Tesalónica, su amor era grande. Ese amor sacrificial era patente entre unos y otros, por la iglesia, por el Señor, por el apóstol Pablo, por aquellos que predicaban el Evangelio. Así que era una iglesia realmente a destacar, una iglesia que amaba. Pero en este versículo capítulo 4, Pablo habla de un amor distinto. No solo el amor ágape, sino también el amor fraternal, el amor fileo. El amor fileo, fuera del Nuevo Testamento, en el griego, casi siempre denota el afecto de un hermano con otro. De un hermano físico con su hermano. Es un amor de hermano, o un amor también puede ser de padre a hijo, un amor relacional. En cambio, en el Nuevo Testamento siempre denota ese amor dentro de la fraternidad cristiana. Y el amor ágape viene solo a aquellas personas que han experimentado y que han sido transformadas por el poder del amor ágape divino. Lo cual permite que puedan ver a las personas del modo que Dios las ve. Pero cuando ese milagro ocurre, esa transformación interior, de repente esta persona transformada se encuentra en compañía de otros con la misma mente, con el mismo corazón, con el mismo deseo de agradar a Dios, unidos por ese vínculo tan especial. Y de manera natural se ven atraídos el uno al otro. Aquí está ese amor fraternal, ese amor de hermanos. Su alma queda entretejida. Así que de este modo, además de ese amor ágape, pueden también y vienen también a practicar el amor Filadelfia, el amor fideo, el amor fileo, el amor fraternal. Y Pablo en esta epístola deja claro que, no tengo necesidad de escribir acerca del amor fraternal, pues era obvio que esta iglesia abundaba en ello. Sin embargo, fijaros que dice: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. No hay lugar para la relajación. Y es importante, es necesario que no nos relajemos,
que no nos quedemos satisfechos donde estamos. Es posible que estemos haciendo bien las cosas. Y que así sea. Desde luego que lo hacemos así. Y nos amamos y crecemos y buscamos el beneficio del otro. Pero Pablo dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis de ello más y más. Que sigamos adelante. Y esta frase nos lleva a la segunda parte. El versículo 11. Que dice, y que procuréis tener tranquilidad. Y aquí está la palabra, por supuesto, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Así que aquí encontramos una indicación de que había hermanos en la iglesia, en Tesalónica, que estaban tan emocionados con las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo en ellos o en esa iglesia, que ya no se preocupaban de proveer para su sustento. Ahora, si no me crees, ves a la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 13. Y dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Ahora sí que queda claro, ¿no? Había gente que andaba desordenadamente. Y a ver, no dice la razón por la cual lo hacían. Es posible, es una teoría, una idea, de que sabiendo y conociendo que Cristo estaba a venir, pues decían, si Cristo va a venir ya, ¿para qué trabajar? De hecho, es que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Ya lo mencioné hace poco, acerca de este hombre en Estados Unidos, se llama, creo que está vivo todavía, Harold Camping, y este tiene un programa de radio, no sé si está vivo o no, tiene un programa de radio, y él decía que la época de la iglesia se ha acabado, y ahora es la época de la radio. Esto lo decía hace años. Bueno, ahora vimos la época del internet, ¿no? Pero decía que ya no hacía falta ir a la iglesia, sino que ahora había que escuchar la radio y más precisamente había que escucharle a él. Y osaron decir que tal día, no me acuerdo qué fecha dieron, pero tal día y tal hora, o mejor dicho, tal día del año, el Señor Jesús vendría a buscar a su iglesia. Y estaba anunciado por todas partes. Yo recuerdo haber visto algún cartel por la carretera, viendo, estate preparado que tal día viene el Señor, algo así. En fin, que la gente, muchos de ellos, vendieron sus posesiones. Porque si el Señor viene, pues, ¿para qué trabajar? Esto también ocurre con las sectas. Los testigos de Jehová lo han hecho varias veces. Han profetizado que el Señor vendría tal día y no llegó. Y mucha gente vendía sus propiedades para prepararse para el día del Señor. Y es posible que en la iglesia en Tesalónica, con tanto amor y tanto beneficio espiritual, pues se centrasen solamente en esta venida o en otro aspecto espiritual y dejasen de lado el sostenimiento de su familia o de sus propias personas. Y Pablo dice que eso es andar desordenadamente. Así que, por supuesto, esto no es un modo de pensar razonable. Es necesario que debe haber un balance. Sí que es cierto, yo debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Pablo no lo está negando, ni yo tampoco. Pero es necesario tener este balance correcto. Así que primeramente vamos a hablar acerca de estas ambiciones correctas. Ambiciones correctas. Fíjate, la primera frase de este versículo dice, y que procuréis tener tranquilidad.
¿Y quién no desea tranquilidad? ¿Tú deseas tranquilidad? Yo quiero tranquilidad. Yo quiero tener mi momento Kit Kat, aquel paréntesis, ¿no? Y tener un poco de tranquilidad. Pero Pablo está diciendo, hey, no solo un paréntesis, es algo que perdure. Procurad tener tranquilidad. Y el problema es que muchas veces buscamos esta tranquilidad donde no la vamos a encontrar. Y esto me hace referencia a lo que estábamos hablando el domingo pasado. No voy a encontrar tranquilidad allí donde la tranquilidad no está presente. Para encontrar tranquilidad es necesario buscar donde yo puedo encontrar verdadera tranquilidad. ¿Y dónde es eso? En el Señor Jesucristo. Y esta tranquilidad es tranquilidad mental. Y solo ocurrirá cuando dejo que Cristo sea magnificado en mi vida, sea el primero en mi vida, sea la prioridad en mi vida. Esta palabra procurar o procuréis significa literalmente aspirar a una meta, esforzarse, hacer de algo nuestra ambición. Está diciendo, hermanos, que vuestra ambición sea tener tranquilidad, que vuestra meta sea tener tranquilidad. Y cuando las ambiciones que tenemos son egoístas, son lo que yo quiero, lo que yo creo que necesito, solo puede haber inquietud, solo puede haber desasosiego, solo puede haber conflicto. ¿Por qué? Porque cuando yo miro satisfacer lo que yo quiero, nunca voy a estar satisfecho. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Los ojos del hombre nunca están satisfechos. Pero cuando Cristo es el que controla todo tu ser, tus deseos, entonces encontrarás descanso para tu alma. Que es lo que dice, por supuesto, Mateo 11. Cuando habla acerca de acercarse a Cristo, tomar su yugo, y hallaréis descanso para tu alma. Así que, sin importar la situación en la que estamos rodeados, debemos procurar esta tranquilidad. Debemos esforzarnos para estar tranquilos, para poner nuestra mente en aquel que siempre es fiel. Esa frase que dijo Hudson Taylor. ¿Cómo obtener el fortalecimiento de mi fe? ¿O cómo obtener la paz mental? Es descansando en aquel que siempre es fiel. Antes de este momento, este hombre, Hudson Taylor, dice que estaba en cama, recuperándose en casa, por todo el estrés mental que tenía. Porque hasta ese momento, dice él, no había aprendido a descansar y a poner todo su pesar en la espalda de Cristo. Y lo estaba intentando llevar él sobre sí mismo. Por lo tanto, ese peso era demasiado grande y quebrantó su salud. Hasta tal modo de dejarlo tirado por varias semanas, si no recuerdo, meses, en cama. Hasta que un día, cuando estaba recuperándose, encontró el secreto de la fe o de la vida espiritual, que es descansar en aquel que es siempre fiel. Como dice Pablo, procurad tener tranquilidad. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo llego allí? Y Pablo da esta tranquilidad. ¿Cómo llego allí? Y Pablo da dos aspectos necesarios para poder alcanzar y para poder tener esta tranquilidad. Número 1 es una ocupación necesaria, que llamamos a la palabra ocupación. Una ocupación necesaria. Dice, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Por supuesto, ya hemos visto antes que en aquel entonces, y a lo largo de toda la historia de la humanidad,
y también hoy en día, y también ocurre en las iglesias, y no digo que ocurra en nuestra iglesia, ¿de acuerdo? Pero en las iglesias ocurre muchas veces, y yo lo he visto también, y recuerdo algunos casos, hay quienes se aprovechan de las circunstancias y les gusta vivir a costa de otros. Recuerdo un caso, no digo el nombre por supuesto, y yo era pequeño, pero vino un hermano, entre comillas, no sé si no era o no hermano, pero vino este hermano inmigrante y llegó a la iglesia diciendo que, bueno, por supuesto la iglesia le ayudó al principio y bueno, pues incluso le dejó vivir en la iglesia. Pero a cabo de poco tiempo, pues empezó a exigir y empezó a pedir que la iglesia tiene que mantenerle porque él era un cristiano y tiene que vivir. No hacía nada más que estar allí y vivir tranquilo. Buscar esta tranquilidad sin trabajo. Por supuesto, estaba viviendo desordenadamente. Al final tuvieron que echarle de la iglesia. Fue una situación un poco desastrosa. Pero en fin, hay gente así. Hay gente que sin ningún tipo de prejuicio le gusta aprovechar sus circunstancias que se han provocado ellos mismos muchas veces y quieren ser sostenidos por los hermanos. Y eso, como hemos dicho antes, ya es andar desordenadamente. Pero esta tranquilidad que hemos leído, esta ambición, esta meta, este esfuerzo, está ligada a este ocuparse en vuestros negocios, esta ocupación necesaria. Ya hemos leído antes, y lo leo de nuevo, 2 Tesalonicenses 3, 11 y 12, dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Esta palabra ocupados es la palabra praso. La palabra praso significa hacer o lograr, pero indica un hábito. Y cuando Pablo está diciendo de ocuparse, está diciendo que sea un hábito, que debemos estar haciendo nuestros negocios constantemente. Y es obvio que la persona es responsable para procurar para sus necesidades. Y hay ocasiones por las cuales esa responsabilidad es muy difícil cumplir. No hay capacidad, no hay posibilidad de poder proveer, y es allí en ese momento cuando la iglesia debe y toma lugar para proveer del modo posible para las necesidades de ese hermano. Y ahí está la sabiduría del liderazgo de la iglesia, de los hermanos, para usar y administrar sabiamente los recursos que Dios da. Hay veces que viene gente a la iglesia, ha habido gente que ha venido a nuestra iglesia pidiendo dinero para un café. Alguna vez he dado, otras veces no. Según la ocasión, el Señor pone el peso o no. Hay veces que ves claramente que es pedir por pedir, otras veces es pedir por necesidad. Más de una vez hemos comprado bocadillos, hemos llevado a alguien a un restaurante para ayudar en una necesidad, y no hay problema en ello. Pero Pablo nos está diciendo que esta ayuda es universal. Pablo pone un orden. Y es necesario que como cristianos mantengamos este orden en la iglesia. Y veremos más adelante por qué. Pero es necesario, y Pablo exhorta a los hermanos, de que los hermanos se ocupen de sus negocios. Y esto va a hacer que nuestra mente no esté metida donde no le toca o en quien no toca. Y es importante que estemos ocupados.
una enseñanza que entiendo yo, que es lo que he escuchado, por ejemplo, no lo he practicado, pero he escuchado yo que hace yoga, es la relajación, es dejar la mente abierta. La mente vacía, al cero. El problema con esta idea es que cuando está vacía, yo estoy dejando y dando lugar a que Satanás la llene de lo que él quiera. Dios no quiere que deje la mente vacía. Dios quiere que me ocupe la mente de aquello que es realmente importante y necesario. Y Pablo anima al hermano a ocupar su tiempo y a ocuparse en los negocios de cada uno. Y también hará que o pondrá delante de la persona la responsabilidad de seguir adelante. Y estos días de incerteza, donde es posible que tengamos más tiempo de lo habitual, quizás no, quizás tienes menos tiempo para ti. Yo ciertamente tengo menos tiempo. Estoy siempre en casa, pero estoy más ocupado. Pero es posible que te veas en tus manos con más tiempo. Y a veces, con tanto tiempo, o quizás sin un horario específico, decir a esta hora y esta hora salgo para trabajar y ahora vuelvo y ahora como y tal y cual, nuestro horario se trastoque y a mí me pasa esto sí, verdad, me pasa. Y me cuesta un poco avanzar y me tengo que planear un poco el día. Y de un modo más preciso y específico, porque si no a veces es como que tengo tanto y no sé ni por dónde empezar, así que no empiezo. O voy posponiendo. O ahora me paro, el otro día ahí por la radio, decía, bueno, y cuando vuelva a trabajar, o cuando vamos a trabajar, ya sabremos trabajar. Porque claro, ahora estoy en casa y paso una hora trabajando, y después me pongo a ver una película en Netflix, y después me bajo a la nevera y como un yogur, y después subo a trabajar un poquito más, y después me pongo a ver por teléfono. Claro, estamos en casa, y hacemos lo que queremos. Y no hay un jefe detrás nuestro, ni un horario fijo. Es difícil. Toda esta nube puede hacer que no sepamos bien qué hacer y cómo proseguir. Y yo tengo que mirar este versículo, por ejemplo, entre tantos, y decir, ocuparme de mis negocios. Tengo que estar ocupado. Y está hablando de cosas físicas. Está hablando de cosas necesarias. ¿Para qué? Para la subsistencia. Para poder proveer. En la manera posible. Así que esto me evita a mí estar ocupado en otras cosas que no convienen. Número 2. Dice, trabajar con vuestras manos. Trabajar con vuestras manos. Y el versículo 10 del capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora, decir estas palabras en una ciudad griega es algo interesante. Porque trabajar con las manos, en aquel entonces, era algo que estaba reservado para la clase baja o los esclavos. Alguien que tenía un poco de estatus o alguien que era libre, no trabajaba con las manos, era algo denigrante. En cambio, los cristianos que vivían en otra órbita, que no se juntaban con la cultura de aquel tiempo, o se separaban de la cultura de aquel tiempo, seguían, por ejemplo, el ejemplo de Cristo, que era carpintero de profesión, como lo fue su padre terrenal. Seguían, por ejemplo, el ejemplo de Pablo, que él hacía tiendas. O de Pedro, era pescador. Y cierto que supongo que habría un tiempo, y vemos claramente que en otro pasaje Pablo hace referencia a ello, que es normal que aquel que se dedica íntegramente al Evangelio y que ese es su llamado, y su tarea es realmente ocuparse de la alimentación espiritual de la congregación o de predicar el Evangelio, sea apoyado por la iglesia. Y este es algo que vamos hablando en la iglesia, y es necesario
que un día, cuando Dios mediante el Señor traiga un pastor a la iglesia, a nuestra iglesia, pues la iglesia, la congregación, pueda proveer un salario a este pastor para que pueda estar a tiempo completo. Esto ya vendrá más adelante, ¿de acuerdo? Pero es necesario. Dice que Pablo dice que no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, en otras palabras, vas a proveer para esa persona que está ministrando. ¿De acuerdo? Ahora bien, Pablo dice también que él trabajaba para no ser de carga a los hermanos. Y él era de ejemplo a los hermanos en cómo trabajar con las manos. En no estar quietos. He conocido hermanos que son realmente... y mira, y lo dejo bien claro ahora para que no haya ninguna duda, ¿de acuerdo? No hay ninguno en nuestra iglesia, ¿de acuerdo? Así que no penséis este o aquel. Y esto es un poco raro porque lo digo así por internet, ¿de acuerdo? Lo dejo en YouTube. Pero en nuestra iglesia no hay ninguno de ellos. Pero sí que he conocido a algunos que hablo con ellos, que tienen necesidad y que no les cuesta nada pedir, pero cuando es la hora de trabajar es como que son un poco tirados para atrás. Y les falta bastante. Entonces, lo primero es lo primero, ¿de acuerdo? Y Pablo está animando a los hermanos a trabajar con las manos. Y es muy importante que la desidia no tome lugar en nuestra vida. No se trata de que todos seamos emprendedores, que está bien, sería maravilloso, todos fuimos emprendedores, empezamos nuestros negocios y pim pam, todo maravilla. No estoy diciendo eso. Se trata de no quedarnos rezagados, de no quedarnos estancados, de no quedarnos desganados. ¿Sabes qué? No se gana nada así. No se puede avanzar. Y Pablo avisa a estar ocupados, a trabajar con las manos. Y yo sé que la iglesia sois muy trabajadores. Y es importante que en ese tiempo donde todo se ha ralentizado, donde las cosas... Ayer hablaba con una tienda, fue a comprar a una tienda y uno me decía, le pregunté cómo estaba y dice, fatal, arruinado. Y se le veía que estaba bajo, que estaba desanimado. Y quizás también te puedes sentir así. Y es normal. La situación es muy complicada. Pero Dios sigue estando en control. Y yo no puedo permitir que la situación a la cual nos enfrentamos a mí me desanime. Sino que yo tengo que ponerme manos a la obra y prepararme para que cuando eso se acabe yo siga adelante. Confiado en el Señor. Esperando en Él. Y Él es fiel y justo. Él ayuda. Él provee. Pero Pablo anima a ocuparnos de nuestros negocios y a trabajar, a ser fieles, a no quedarte estancado. De otro modo, Satanás va a usar este estancamiento, esta desidia, esta desgana, como una herramienta perfecta para dañarte a ti, a tu vida, a tu persona, a tu familia, a aquellos que te rodean, incluso a tu iglesia. Y el cristiano no se puede permitir el lujo de ser un parásito. Alguien que no hace nada. Así que yo te animo a que pongas estas palabras en práctica. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Bueno, lo dice el versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Un buen testimonio. Un buen testimonio. No solo en la iglesia, sino los que están fuera de la iglesia. Tener un buen testimonio. El mundo ya tiene suficientes vagos. El mundo ya tiene suficientes cansinos. El mundo ya tiene suficiente gente que chupa de la vaca, sin deseos de trabajar. Pero eso no debe ser así en el cristiano. Y eso no es tener buen testimonio. Como creyentes debemos tener siempre en cuenta el testimonio que damos y el impacto que damos con nuestra actitud
hacia aquellos que no son de la fe, incluso en los momentos difíciles. Yo lo voy a decir el domingo si me acuerdo, y lo digo ahora que me he acordado. En ese tiempo difícil, lo pensé el domingo pasado, cuando cantábamos, ¿de acuerdo? En la reunión. Es raro cantar así delante de la tele. No, yo me siento, porque últimamente lo estoy grabando, no lo hago en directo, por el tema de la velocidad de internet, así que lo grabo. Entonces el domingo por la mañana pues nos sentamos todos juntos en el salón, en el comedor, ponemos la tele, YouTube, y vemos la reunión. Y yo me veo a mí mismo y cantamos. Y es un poco raro, ¿no? Cantar así en familia, y yo espero que tú cantes, ¿de acuerdo? Pero estaba ese día cantando y pensando, uy, es un poco raro, ¿no? Pero estaba pensando en Pablo y Silas. ¿Cómo estaban en la cárcel? Confinados. Perdón. ¿Cómo estaban en la cárcel? Confinados. Y estaban cantando. Y dice que los presos los oían. Y cuando son librados de la cárcel, hay un terremoto y las puertas se abren. Es obvio que Dios había obrado. Y lo primero que hace el carcelero de Filipos al escuchar a Pablo es decir: señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y aprovecharon esta circunstancia de dificultad para ser de testimonio. Y en estos versículos habla lo mismo. Incluso en este momento de dificultad, yo tengo que ocuparme de mis negocios y de trabajar en la medida de lo posible, por supuesto, con mis manos. Y cuando esto se acabe, cuando por fin podamos volver, en cierto modo, a la vida normal, ánimo, hermano, sigue adelante, confiando en el Señor, trabajando fielmente para testimonio de los de afuera. Que no sea que demos lugar al diablo con desidia. Así que lo dejo aquí y os animo a seguir adelante. Todos nos desanimamos. Yo me desanimo, tú te desanimas, y podemos conjugar todo el verbo. ¿De acuerdo? Todos nos desanimamos. Pero no dejemos que el desánimo tome lugar en el corazón. Saquémoslo fuera, barrámoslo. Y enfoquemos nuestra mente en el Señor. Él quiere hacer algo en ti y Él quiere hacer algo en mí. Y si lo dejamos, si no nos resistimos, Él lo hará. Y su nombre será glorificado. Y Él será glorificado en nuestras vidas. Y esta tribulación se convertirá en un paso de fe, en un paso necesario para poder crecer. Y el Señor sabe el porqué de las circunstancias, pero Él nos ha metido aquí, así que debemos seguir confiados en el Señor. ¿Amén? Muy bien, pues lo dejo aquí y espero que el Señor os siga bendiciendo, y Dios mediante, el domingo que viene nos veremos a las 11 de la mañana. Pues bendiciones y hasta luego.